Buenas noches. Vamos a comenzar otra clase en lo que vendría a ser espectro de la insuficiencia coronaria. Vamos a pasar a la primera parte, que vendría a ser el desarrollo de lo que vendría a tratar la angina estable. Cuando nosotros hablamos de angina, tenemos que definir básicamente un término que es importante. La clínica que va a presentar el paciente que nos consulta cuando viene es básicamente dolor. La angina se va a definir como el dolor por la insuficiencia coronaria. Entonces, la arteria tiene que estar obstruida más del 70%. Primera condición. Segunda condición, desbalance de la oferta y la demanda que explicamos en la clase 1. Ello va a desencadenar el dolor anginoso. El dolor anginoso es de inicio gradual. Es un dolor que generalmente va a asociar a un esfuerzo que va a depender y va a desencadenar la misma intensidad de trabajo en el corazón. Por lo tanto, este esfuerzo, que generalmente es el mismo, generalmente desencadena en el paciente este dolor. Un dolor opresivo, retroesternal, que tiende a durar máximo 15 minutos, que calma con el reposo y sobre todo con las pastillas, los nitratos, que van a ser los vasodilatadores coronarios por excelencia, venosos. Y aparte, es que generalmente va a darse en horas de la mañana. Cuando se presenta ese dolor, la aparición del dolor es gradual, su localización es retroesternal, su intensidad es la misma todas las veces que se vaya a presentar. Su carácter es un dolor opresivo, como una pesadez en el pecho. Su irradiación es la de todos los dolores que se asocian a las coronarias. O sea, puede irradiar al cuello, a la mandíbula, a la región interescapular. La muñeca se vuelve más lenta, la muñeca de todo lo que es el miembro superior izquierdo, pero también puede presentar algunos síntomas que indican mal pronóstico, como es la sudoración profusa, la diaforesis, náuseas o tan solamente la disnea, que va dentro del cuadro de insuficiencia coronaria a presentar muy mal pronóstico en un paciente con angina de pecho estable. La angina de pecho estable no se desencadena en el reposo, se desencadena con el esfuerzo. Por lo tanto, hay que definir qué tipo de esfuerzo lo desencadena, ya que la intensidad con la cual se va a presentar va a ser generalmente el mismo tipo de esfuerzo y el dolor que va a presentar generalmente es el mismo. No va a aumentar ni va a disminuir durante su presentación. Esta enfermedad es una de las más consultadas en cardiología. El diagnóstico lo hace la clínica, por ello me demoré un poco más en explicarles cómo se va a presentar en este tipo de pacientes. La exploración física, como la de toda exploración cardiovascular, que va a comprometer lo que son los ruidos cardíacos, la presencia de soplos, los pulsos periféricos y carotídeos, ¿ok? Básicamente. En ellos no va a haber nada en especial ni particular que uno pueda decir, ya, por esto que he encontrado, sospecho que es una angina estable. El electrocardiograma, la mayoría de ellos lo va a presentar normal y generalmente tenemos que solicitar una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo o ergometría es colocando una faja en el paciente, sometiéndolo a un tipo de esfuerzo medido en MEX, y el paciente va a desencadenar algún resultado en esta prueba, que puede ser una alteración de la onda T, elevación o disminución del ST, muchas formas de variación. Básicamente controlamos lo que es el infradesnivel, el ST. Entonces, nosotros, para hablar
de un ST positivo, vamos a recordar que puede elevar más de un milímetro el ST o disminuir más de 1 milímetro. Cuando disminuye más de 2 milímetros es signo de mal pronóstico. Pero ¿qué pasa si tenemos un abuelito que no puede estar corriendo en una faja y sospechamos de que tiene algún tipo de angina? A él lo vamos a someter a una ecografía cardíaca, pero mientras está echadito y le estamos con un ecógrafo viendo el corazón, le vamos pasando una infusión de dobutamina en goteo, y se le va aumentando el goteo según protocolo, y llega un momento donde, llegando a su frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad, en mujeres se multiplica en general por 0.85, vamos a ver nosotros de que llegando a esa frecuencia cardíaca máxima, que es 0.85 por la resta de 220 con la edad, hasta esa frecuencia cardíaca, y nosotros comenzamos a estudiar la motilidad de todas las paredes del ventrículo, y ahí podemos definir si hay algún tipo de lesión y en qué zona sobre todo. Si vemos que está severamente comprometida la motilidad en el ecocardio, va a ser sometido a una coronariografía, que es pintar las arterias coronarias a través de contraste que se inyecta por vía de canulación de la arteria femoral y ascendiendo con un catéter, un Yatkin derecho, izquierdo, y pintar las coronarias. En caso de que nosotros tengamos un estudio de querer ver antes, un estudio no invasivo de la perfusión miocárdica, podemos someter al paciente a perfusión miocárdica, o sea, gammagrafía, antes del coronario. Imaginemos de que tenemos incluso o ya tiene coronario y vemos arterias tapadas, no sabemos si valdrá la pena operarlo, queremos ver si el territorio que no se mueve del miocardio todavía puede ser un miocardio que esté hibernado, hacemos gammagrafía con tecnesio talio, y según ello el resultado de la gammagrafía o la perfusión miocárdica nos va a arrojar que sí, hay miocardio viable. Por lo tanto, vale la pena arriesgarse y hacer el puente coronario. Ahí usamos la gammagrafía. Cuando ya nos arriesgamos, vemos duda, si en ese miocardio que no se mueve no sabemos si mejorará con la cirugía, es un riesgo la cirugía, pero para ello nos va a ayudar la gammagrafía para ver acerca de la perfusión miocárdica. Dentro del diagnóstico, como les hablaba, la exploración física generalmente es normal. Y acordar que la mayoría de EKGs son normales. La prueba de Bruce, que hablamos del 85% de su frecuencia cardíaca máxima, puede presentar en la prueba, para llamarse positiva, elevación o disminución del ST o un dolor anginoso. En ese momento se para la prueba, se da nitratos al paciente para calmar la molestia y se diagnostica de angina estable. Si es negativa, básicamente es que no de clínica ni otras alteraciones electrocardiográficas. El tratamiento agudo del cuadro de la angina es darle un nitrato de isosorbide sublingual que calma en unos 2 minutos la molestia, o por vía oral, donde el metabolismo hepático va a hacer que retrase la adopción y todavía a los 10 minutos va a presentar un alivio de síntomas. Lo malo de usar nitratos en estos pacientes es que con el tiempo hacen tolerancia a los nitratos y necesitan dosis cada vez mayores. En pacientes crónicos, ya establecido la angina, y queremos que ya no repita la angina, nos va a ayudar mucho los beta bloqueantes, que son los mejores antianginosos, y van a aumentar la supervivencia en estos pacientes. También puede vivir con su beta bloqueante y cuando haga un episodio de angina, su nitrato. Por lo tanto, con esos dos termina viviendo. Si el paciente tiene, por ejemplo, alguna enfermedad que contraindique el uso de beta bloqueantes, como es una obstrucción pulmonar crónica severa, como es una diabetes mellitus mal controlada, como vendría a ser algunas otras contraindicaciones de beta bloqueo que ya hemos visto en farmacología, usamos antagonistas del calcio que también sirven como, en este caso, el amlodipino o el nifedipino, preferimos el amlodipino como antianginoso. Aparte le tenemos que dar los dos elementos que mejoran y estabilizan la placa. Las estatinas, que básicamente van a estabilizar la placa y disminuir el LDL, y los antiagregantes plaquetarios, sobre todo la aspirina, que es más potente que el clopidogrel, es más potente, sí, te sorprendes, es más potente.
A pesar de que el clopidogrel tenemos que suspenderlo antes de 5 días antes de la cirugía, la aspirina se mantiene y se opera el paciente. Entonces él va a vivir con su aspirina de 100 miligramos cada 24 o clopidogrel 75 cada 24, más su antianginoso, sea un beta bloqueante, de repente le das bisoprolol, atenolol, lo que tú creas conveniente, carvedilol. Va a tomar su nitrato condicional cuando le dé una molestia y aparte damos atorvastatina para estabilizar la placa. En algunos pacientes que tengan diabetes o tengan hipertensión, lo indicado es darle un YECA. ¿Por qué? Porque los YECAs evitan el remodelamiento miocárdico sufrido por la insuficiencia coronaria. Entonces el paciente termina con su aspirina, con su, imaginemos, su atenolol, con su mononitrato de sorbide cuando esté en angina condicional, con su atorvastatina y con su captopril o enalapril, y si no tolera por tos o angioedema, su ARA2, losartán, valsartán. Es el manejo del paciente. Acá hablamos una de las contraindicaciones de beta bloqueo, nuevamente, las que hemos mencionado nosotros en la clase de farmacología. Las recomendaciones para el tratamiento hipolipemiante, acuérdate este cuadrito, en el ENAM viene este cuadrito, cardiopatía isquémica, basta que tenga cardiopatía isquémica, menos de 100 de LDL, actualmente la guía te dice menos de 70, y diabéticos también menos de 70, ser bien estrictos con la concentración. Imaginemos que tiene menos de 70, la pregunta es ¿hasta cuánto tiempo más voy a tomar la atorvastatina? Para toda tu vida, porque tienes que mantenerlo siempre, no solo menos de 70, sino por sus efectos antiinflamatorios. A pesar de que esté menos de 70, sigue estabilizando la placa y va a permitir que esta no se rompa y no sea protrombótica. En el tratamiento de un paciente, en el estudio, imaginemos que ya estudiamos angina, todo y sí, pues tiene angina, terminamos haciendo el cateterismo y encontramos lesiones de vasos. En esta parte de la clase voy a hablar un poco de cuándo operar a un paciente y cuándo hacer angioplastía percutánea. Angioplastía percutánea es hacer un pequeño incisión, punción en la arteria femoral o en la arteria radial, sobre todo preferimos en la femoral, y llegar a las coronarias por un catéter, ver la obstrucción, definir primero cuáles son los vasos a tratar y decir en qué momento usarlos, y colocar un balón, hacer solamente balonamiento, o sea, metemos un catéter, inflamos el balón, desobstruye la arteria. En qué casos colocar un stent, si es un stent medicado o un stent no medicado o convencional, ¿no? O sea, cualquiera de los dos tipos de stent. Tenemos que definir, o en qué momento, en ese momento decir, hay que operarlo, va a cirugía de frente, no hay que hacer más cosas ni colocar stent, hay que prepararlo para que lo opere cirugía cardíaca. Eso lo vamos a definir. La angioplastía, básicamente, cuando nosotros vamos a indicar, es cuando haya una lesión de uno o dos vasos, cuando haya una estenosis de un injerto, por ejemplo, que tenga un puente mamario, que tenga un puente safeno, vamos a ver si está estenosado de repente. La mamaria izquierda la usamos en obstrucciones de la descendente anterior, que es el vaso que más se perjudica. Nosotros podemos utilizar angioplastía. Algunos pacientes con enfermedad de 3 vasos se puede tratar. Pregunta de examen. Generalmente todos dicen que angioplastía con 1 o 2 vasos, pero también puede tratarse en pacientes con enfermedad de 3 vasos, sobre todo cuando las lesiones no son en rosario, o sea, no están arrosariadas, cuando el paciente no es diabético, o sea, quiere decir que tiene buenos lechos distales, y sobre todo si no hay mucha calcificación. En esas 3 condiciones podemos tratar enfermedades con 3 vasos en angioplastía. Si no, sería muy difícil de abordarlo por angioplastía y de frente mandamos a cirugía, que serían esas indicaciones en caso de 3 vasos. Entonces, lesión, acuérdate de qué arterias hemos hablado: circunfleja, descendente anterior, coronaria derecha. La coronaria derecha, acuérdate que termina en la ventricular posterior, generalmente en la descendente posterior. Por lo tanto, si tú estudias, tienes 4 arterias pequeñas. Esos son los famosos vasos. Y una lesión de tronco es justamente el tronco coronario izquierdo que se termina tratando. Cuando la de circunfleja, la descendente anterior, esos 2 vasos izquierdos tienen más del 70% de lesión, nosotros vamos a considerar esa lesión tratable. ¿Ok? Esa lesión
tratable. Tenemos que es una estenosis y tenemos que tratarla, más del 70%. En cambio, cuando nosotros vemos que hay una estenosis del tronco coronario, se trata cuando es más del 50%. La coronaria derecha la vamos a tratar cuando la lesión generalmente sea mayor también del 70%. ¿Cuándo operar al paciente? Si tú tienes una lesión de 3 vasos, opera al paciente. Si tú tienes una lesión de 2 vasos, pero la función ventricular de eyección, o sea, la fracción de eyección está disminuida, opera al paciente. Si tienes un tronco coronario izquierdo con una lesión mayor del 50%, opera al paciente. Generalmente nunca se opera al paciente por una lesión aislada de circunfleja o coronaria derecha. Si lo operas, le abres el pecho, generalmente buscamos que la comprometida o el descendente anterior esté lesionada y vemos nosotros que al estar muy obstruida el paciente entra a cirugía y a la pasada tratamos de ver si podemos colocar un puente más, tanto en marginales, que son ramos de circunfleja, en misma circunfleja o en descendente anterior o coronaria derecha o ventricular posterior, en este caso descendente posterior, ¿no? Entroventricular posterior. Por lo tanto, básicamente indicaciones de angioplastia, acuarten el examen, estenosis de 1 o 2 vasos, estenosis injerto coronario. Injerto coronario, estamos hablando de un stent mismo, también, o sea, de que el stent esté obstruido, puedes poner stent sobre stent, y algunos pacientes con enfermedad de 3 vasos que cumplan esos 3 requisitos que les he explicado. En una angioplastía la mortalidad es 0,4%, el evento de infarto es de 1,5%, el éxito es elevado de 95 a 99%, y si hay restenosis básicamente es por hiperplasia intimal. Si ustedes observan los porcentajes de tratamiento, van a observar que la mayoría se hacen dilatación con balón y en un 30% se colocan los stents y en un 5% los stents recubiertos o medicados. ¿En quiénes colocar stent medicado? En pacientes diabéticos, en pacientes con lesiones largas, mayores de 2 centímetros, en pacientes que en general vayan a tener lesiones en bifurcaciones, en pacientes que vayan a tener stent obstruidos, en ellos se colocan los stent medicados. Cuando tú colocas un stent, tienes que dar doble antiagregación mínima por un año. Mínima por un año. ¿Ok? Mínima por un año. Por lo tanto, le das aspirina y clopidogrel por un año cuando colocas un stent. Luego, vamos a observar nosotros la cirugía. Un poco ya te has ubicado en cuándo hacer angioplastia. Acuérdate esas 3. 1 o 2 vasos, restenosis de injerto, o sea, de stent, o lesiones de 3 vasos en qué casos. ¿Ok? Y sobre todo, cuando se tratan las coronarias del lado izquierdo, cuando están obstruidas más del 70%, circunfleja o DA, descendente anterior. Cuando la coronaria derecha también está obstruida más del 70%, se trata. Y en el caso de tronco coronario, cuando está obstruido más del 50%. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuándo tratar la cirugía? Cuando el tronco coronario está obstruido más del 50%, no hay que pensar mucho, de frente el paciente es quirúrgico. Se coloca un puente mamario izquierdo. Siempre el puente mamario izquierdo tiene que ir a la descendente anterior o al tronco coronario izquierdo, no en otro lado. Para coronaria derecha, para circunfleja, para marginales, para diagonales o para ventriculares posteriores, pueden colocar en orden siguiente radiales, venas afenas y punto. ¿Ok? Entonces, gastropiploica y todo eso ya no se usa. Pero vamos a tratar con radiales previo test de Allen, que ustedes saben que es el test de Allen, para ver si hay perfusión por cubital o radial de la mano. Y tener que evaluar luego la vena safena para colocarlo. Entonces, indicaciones: estenosis de tronco coronario mayor al 50%, estenosis significativa de 3 o más vasos, como lo hemos mencionado, sobre todo que cumplan esas características difíciles de abordaje, calcio, lechos distales, diabéticos, van bien con lesiones de 3 o más vasos. Estenosis significativa de 2 vasos,
si uno es la DA o tiene fracción de eyección deprimida. Imaginemos que hay una estenosis, una obstrucción de la descendente anterior mayor del 70%, ¿ok? Y de la circunfleja mayor del 90%. ¿Tú lo vas a operar? Sí, porque es una lesión de dos vasos, sobre todo porque compromete mucho la DA. En cambio, a veces la DA no está obstruida y la lesión solamente es de la coronaria derecha y de una marginal. Tratas con stent la marginal y tratas con stent o balonas la coronaria derecha. Y nunca operaste al paciente. Hay una lesión de dos vasos, pero cuando uno de los dos vasos sea la descendente anterior, generalmente, y tenga una estenosis significativa, o sea, mayor del 70%, va a ir mejor a cirugía. También va a ir mejor a cirugía cuando dos vasos estén lesionados, independientemente de cualquiera de todos estos que te he mencionado, y la fracción de eyección sea menor del 55%. También puede ir a cirugía. ¿Ok? Entonces, estenosis significativa de dos vasos si uno es la DA o tiene fracción de eyección deprimida. Estas son las únicas indicaciones básicas que quiero que te acuerdes. Hay muchísimas indicaciones, pero estas son las que van a englobar todas las preguntas de examen. Los injertos, como te he mencionado, básicamente arteriales y venosos. De arteriales la mamaria izquierda, también se usa la mamaria derecha. Luego sigue la radial y los afenos. Los injertos de arteria tienen mayor tiempo de permeabilidad, o sea, más patencia. Las complicaciones, la mortalidad es del 1 al 5%, mucho más que en colocar un stent. El infarto se da en el 10% de los pacientes y pueden darse las obstrucciones de los injertos que hemos colocado, los puentes. Si es arterial, sobre todo, dura más a los 10 años, más del 90% está permeable a los 10 años. Eso es lo que la mayoría observa en la clínica. Y los venosos, como puentes afenos, se ocluyen 10 a 15% el primer año y el 40% está ocluido ya a los 10 años. Tienden una oclusión mayor. La DA es un vaso ideal, la mamaria izquierda es un vaso ideal, es un conducto ideal para la descendente anterior, fue creada para ello. La guía lo indica como una recomendación 1 con una evidencia A. En caso de que la disfunción del ventrículo izquierdo esté muy alterada, va a empeorar los resultados y la mortalidad va a ser mayor. De que si se opera con lo que vendría a ser circulación extracorpórea o circulación sin circulación extracorpórea, no hay diferencias estadísticas en ninguno de los dos. Por eso que van a haber centros, por ejemplo los brasileños tienden a operar con bomba, todo lo hacen tranquilo y lo operan bien, pero hay centros que operan sin bomba. Ustedes saben que la bomba tiene muchas repercusiones sistémicas, pero no hay diferencias a la larga en los estudios controlados. Pasemos a las preguntas. Paciente con angina de pecho de tipo estable y asmático. El esquema terapéutico podría incluir la combinación de ¿qué? Dijimos que en estables, angina de pecho, o sea, una angina, asmático, basta que sea asmático, te están diciendo que no uses beta bloqueadores. Busca la clave, cual no tenga beta bloqueadores es la clave, ¿no? O sea, la clave es la E, lo que justamente hemos mencionado. Los siguientes cambios electrocardiográficos se ven en la angina de pecho. Puede verse cualquiera de los descritos, como lo hemos mencionado. La ecocardiografía es útil en el diagnóstico de todo lo siguiente, ¿cierto? 2 veces formulada esta pregunta. Entonces, es útil en todo, pero ¿en cuál no sería útil? Si tú quieres estudiar una coronaria, una arteria, vas a estudiar con una coronariografía. Va a ser un poco difícil estudiar con una ecocardiografía. Por lo tanto, un aneurisma de arteria coronaria se utilizaría con una coronariografía y no con una ecocardiografía. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la angina de pecho estable? Desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Señale la respuesta correcta en relación al dolor torácico por isquemia miocárdica. La angina de pecho es un dolor de localización retroesternal opresivo irradiado del precordio del cuello de la región maxilar. Correcto. La angina inestable se presenta durante el ejercicio y calma en el reposo. Falso, generalmente en reposo. La angina de pecho se diferencia del infarto por presentar síntomas neurovegetativos. No, también lo puede presentar, hemos visto. La angina de pecho estable suele durar más de 30, no, dura máximo 15 minutos. Por lo tanto, la clave es la A. Un paciente de 45 años, fumador, te dice la clave rápidamente, fumador, acude a consulta por molestias tipo punzada. ¿Cuál es el examen más adecuado? No le vayas a colocar un EKG en reposo porque dijimos que la mayoría son normales en los anginosos. Hazle una prueba de esfuerzo, es joven, te pone la edad, por lo tanto puede correr. Puede correr para hacer la evaluación ergométrica y ver si hay angina durante esa actividad. Por lo tanto, lo que nosotros le daríamos será una prueba de esfuerzo.
Varón de 18 años, fumador moderado, te pone fumador para que vayas pensando que puede ser infarto seguro. Sin antecedente de cardiopatía, lógicamente es joven, acude con dolor torácico de 2 días de evolución sin fiebre. No hay fiebre, te dice. El EKG de ingreso muestra una elevación difusa del segmento ST con concavidad superior. Al decir elevación difusa del segmento ST, o sea, te dice que prácticamente, como si fuera un infarto, sería un infarto de miocardio extenso. ¿Ok? De B1, B6, todas las caras. Pero te dice con concavidad superior. Ahí está la clave de la pregunta. La elevación del segmento ST en el infarto es con convexidad superior. Convexidad. Cuando hablas de concavidad es de pericarditis y no se eleva en el ABR. En todos los demás se puede elevar. Cuando hay una pericarditis se eleva el segmento ST con una concavidad, pero no lo hace en el ABR. En todos los demás sí lo puede hacer. Entonces, ¿cuál de todas estas claves se asocia a pericarditis? La miocarditis, porque la miocarditis tiende a tener un compromiso pericárdico de inflamación, por lo tanto, por eso puede elevar enzimas, como lo ven ustedes, está elevado el CPKMB, entonces eleva enzimas, irrita el pericardio, miocarditis, y te pone edad joven y fumador para que tú sospeches y marques infarto, pero la clave es miocarditis aguda. Hay que tener en cuenta en la evolución de estas preguntas, la clave era concavidad superior. Convexidad hubiera dicho, podría haber cambiado el cuadro a infarto. ¿En qué paciente el riesgo coronario es equivalente al de aquellos que han sufrido un evento coronario previo? Los diabéticos tipo 2, como mencionamos, se comportan como pacientes con infarto. Los siguientes cambios se ven en la angina de pecho. Dijimos que todos se pueden ver en la angina de pecho. ¿En qué onda se observan los cambios producidos por la isquemia? La isquemia en onda T, lesión ST, necrosis onda Q. Para tratar la angina de pecho, los betabloqueadores son útiles porque básicamente lo que van a hacer los betabloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad, haciendo que trabaje menos el corazón. Por ello, al disminuir entonces la demanda, hacen que mejore y son los mejores antianginosos. La utilización del propanolol para calmar la angina de pecho, o sea, te habla de un betabloqueante, básicamente, ¿qué dice? Debería de evitarse en un paciente que además tiene, o sea, contraindicaciones de betabloqueo. Signo de insuficiencia cardíaca con ritmo sinusal normal, te dice insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Bloqueo atrioventricular suficiente, no. Disneas sibilantes y eosinófilos en esputo, te habla probablemente sea asmático. En todos los anteriores debería evitarse el uso de un betabloqueante. Bien, hemos llegado a la parte final de angina de pecho estable, un tema muy preguntado. Han visto cómo ha sido el abordaje, han entendido una parte muy importante del mundo de la cardiología que a veces es difícil de entender porque no nos metemos a profundidad en tratamiento y nos quedamos en la fisiopatología. Con esto vamos a poder entender fácilmente el espectro de la insuficiencia coronaria parte 2 y parte 3. Nos estaremos viendo en la siguiente clase.